Hola mis queridos amigos de Frater TV, les doy la bienvenida a otro programa de Los Espíritus Hablan. Hoy les tengo un programa muy interesante. Vamos a hablar de la salud mental. Entonces vamos a investigar un poco más con profundidad y para eso invitamos a Magna da Silva. Bienvenida, Magna. Gracias, Esteban. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de aprender juntos. Muy bien, entonces empecemos. Cuéntanos, ¿qué significa tener salud mental según las enseñanzas espíritas? Bien. En primer lugar, vamos a dejar claro que el espiritismo no aparta a las ciencias, sino que definitivamente lo que hace es integrarla para que se pueda responder de mejor manera a todas las necesidades que tiene la humanidad. Por eso, el espiritismo propone esa integración entre ciencia médica, la parte moral y la parte espiritual, de tal forma que se unan aspectos científicos, aspectos emocionales, aspectos espirituales de cada uno de nosotros. Por otro lado, algunos principios del espiritismo relacionados con la salud mental, que son ley de causa-efecto, reencarnación, responsabilidad individual por nuestras acciones y pensamientos, todo ello ayuda a que podamos entender y encontrar la salud mental en sí. Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿qué significa tener salud mental? El propio libro de los espíritus, en lo que respecta a Allan Kardec, destaca que las enfermedades son inherentes a la imperfección de un espíritu que está encarnado. Entonces, en sus preguntas ellos hacen mucho o establecen mucho la relación entre el estado de salud del cuerpo físico y nuestra evolución espiritual, y demuestra que las enfermedades físicas y las enfermedades mentales pueden ser reflejadas como el estado espiritual de un individuo. Entonces, tener salud mental, Esteban, a la luz de la doctrina espírita, va más allá de la mera ausencia de enfermedades psicológicas como tal, sino que va a abarcar mucho lo que es la armonía entre nuestro cuerpo, la armonía entre cuerpo, espíritu, abarca autoconocimiento, abarca el manejo de nuestras emociones, la templanza, el desarrollo moral, la conexión con nosotros mismos para aprender a conectarnos también con espíritus benefactores y con los demás. Así que la salud mental se convierte en un camino, y digo yo, continuo, porque nunca se deja de aprender a tener salud mental y aprender a mantener esa salud mental. Entonces va a ser un camino continuo de crecimiento y de evolución, guiado por el buen hacer y por el amor también al prójimo, si lo vemos desde este punto de vista de la doctrina espírita. Sí, me hace acordar mucho de la introducción del libro de los espíritus, donde dice, para los espíritus el pensamiento lo es todo, ¿no? Para mí eso es vital porque todo es basado en el pensamiento. Entonces, la salud mental también es cuál es la calidad de pensamiento que llevamos y las escogencias. Obviamente, siempre hemos dicho, todo empieza en la mente y después sale por la boca, o todo empieza en la mente y el comportamiento sale ahí. Entonces, es muy bonito que lo que nos estás diciendo, porque es verdaderamente conectado a los pensamientos, a los sentimientos y, como dijiste tú, el amor, ¿no? Yo creo que el amor es algo vital que trae, nos dicen los espíritus, ¿no? Correcto, correcto, ¿no? Y definitivamente, pues el problema no está en lo que sale en sí. Por eso hablamos que el problema no son la ausencia de las enfermedades mentales. El problema es lo que hay adentro de nosotros y que se expulsa hacia afuera como proyección de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Pero como tú dices, definitivamente cuando hablamos de salud mental y hablamos de que eso hace parte, o tenerla, hace parte de la armonía entre nuestra mente y también nuestro cuerpo, porque va a la par también. El que tiene buena salud mental, buenos pensamientos, se proyecta también en su salud física. Entonces, ese cuerpo es el reflejo al final de ese estado mental que estamos teniendo. Así es. Y bueno, los trastornos psíquicos son considerados por muchas personas como tonterías, falta de ocupación, debilidad o falta de Dios en el corazón, así dicen. ¿Cómo percibe el espiritismo la salud mental en este contexto?
Es una interesante pregunta, Esteban, porque esa es la realidad que se escucha en hospitales, en consultas clínicas, en todos los estratos sociales de nuestra sociedad, incluso dentro de las casas espíritas, lamentablemente. Y lamentablemente se piensa que por ser espírita nosotros también estamos exentos de sufrir un padecimiento psíquico o un trastorno mental. Y qué error tan grande el que cometemos, porque si la casa espírita se ha dicho que es un hospital, que la casa espírita es una escuela, pues dentro de ella también van a existir enfermos del cuerpo y también van a existir enfermos del alma en cuidados intensivos y estudiantes de muy bajo rendimiento en búsqueda de progreso y crecimiento en las asignaturas que hemos reprobado. Entonces, escuchar frases como estas o frases como las que escucho de que en mis tiempos no existía tal cosa, o que esto con un par de, aquí dice, chancletazos o con un fajazo se solventa todo. O una vez una hermana de una casa espírita decía, mi familiar me comentaba que me alineaba todos los chakras con un solo fajazo, ¿verdad? Un solo chancletazo. Y son muchas expresiones que dejan entrever la distancia que aún hay en para qué recorrer en este campo de la salud mental y la complejidad del ser humano. Entonces, si dijimos que las enfermedades son inherentes a la imperfección del espíritu encarnado, también podemos entender que frases como las que has expresado son producto también de la escasez del conocimiento y en otras tantas también parte del fanatismo que puede cegarnos. En otras ocasiones, la enorme prepotencia también del espíritu ante estas imperfecciones que poseemos que hacen invalidar las realidades psíquicas que están ahí a la vuelta de la esquina. La doctrina espírita nos ayuda mucho a entender esas expresiones cuando incluso en el libro de León Denis, El problema del ser, el destino y el dolor, él expresa un concepto que es bastante claro y nos dice que solo el espíritu puede juzgar y comprender el espíritu en la medida del grado de su evolución. Y acertadamente él le agrega que es necesario muchas veces un choque de pruebas, de horas tristes y desoladas para hacerle comprender la fragilidad de las cosas externas a un ser humano. Entonces, lo que quiero decir con ello es que estas frases no se generan en el espíritu que ha alcanzado un nivel acertado de autoconocimiento, porque aquel espíritu que huye de sí mismo, pues no alcanza a entender los trastornos psíquicos que le aquejan y mucho menos Esteban van a entender el trastorno que flagela a otros, porque aún es ciego a esa realidad. ¿Y qué es lo más fácil? Invalidar, es más fácil juzgar, es más fácil minimizar y hasta escandalizarse por la situación mental del otro. Y frente a eso yo diría que es mucho más enfermo el que juzga, el que no comprende esa complejidad de la mente humana, que el que padece el trastorno psíquico de esa manera latente. Entonces, frases como esas son nuestra realidad del día a día, pero son frases aún ligadas a la ignorancia y limitadas también a esa imperfección humana. Sí, me hace acordar mucho de que se dice mucho en el espiritismo que casi todo es frecuencia y vibración, ¿no? Y ese chancletazo, nos podemos reír del chancletazo, pero es algo triste también Sí. porque en realidad nos dice el nivel de frecuencia y vibración de ese padre, ¿no? De ignorancia que tú decías. Y, y contra esa ignorancia, el espiritismo nos acuerda muy bien que ante la ignorancia toca es el estudio, ¿no? El aprender y valga la importancia de la relación mental entre papá e hijo o madre e hijo. También hay una salud mental entre ellos, ¿no? Claro, y mira, Esteban, lamentablemente es más fácil escuchar esto a veces de un desconocido, pero duele más y sensibiliza más a una persona cuando esto es brindado precisamente por las personas significativas en la vida de alguien. Entonces, tener a un familiar que padece una depresión, que padece un cuadro mental alterado y tener a un familiar que no crea en ese cuadro mental alterado o que dice no solo es una fuerza de voluntad o levántate, sigue, si eso se pasa rápido, si trabajas, si mantienes tu mente ocupada,
pero hay una complejidad detrás de esos cuadros mentales que no podemos minimizarla con frases como la que acabas de comentar, ¿verdad? Ante la pregunta, o con las frases que muchas veces escuchamos, que es una simple fuerza de voluntad que nos puede levantar. La fuerza de voluntad sí hace mucho, pero hay que ver que hay todo un historial, hay toda una línea de tiempo en ese ser, como un espíritu que lleva un gran bagaje espiritual de hace mucho tiempo, y por ende los dolores no son los dolores de este momento en particular y debemos de ser compasivos, pacientes y también conocer las realidades espirituales de cada ser, ¿verdad? Entonces, muy importante la pregunta que haces para tomar conciencia de la salud mental y de lo que ocurre en nuestra realidad social también. Así es. ¿Y de qué manera la práctica de la caridad y el desarrollo de la empatía recomendados por el espiritismo pueden beneficiar la salud mental? Cuando escucho una pregunta como esa, Esteban, solo me hace recordar las enseñanzas espíritas que nos han dicho que fuera de la caridad no hay salvación. Y es tan cierto porque necesariamente nosotros necesitamos salir de esa espiral de nosotros mismos para mirar con empatía y solidaridad a los demás. Que también va muy ligado con las frases anteriores que hablábamos respecto a empatía como tal. Y eso es porque la doctrina espírita incluso tiene diferentes campañas asistenciales, espacios que alimentan a otros que tienen hambre, por ejemplo, una sopa fraterna, o espacios que abrigan a cuerpos, otros que oran en hospitales, otros que llevan alegría a los que no tienen esperanza y así sucesivamente. Pero la caridad realmente nos salva del egoísmo, ¿verdad? Entonces, cuando ayudamos a otros, ¿qué estamos haciendo? Estamos ejercitando también virtudes que contribuyen a la salud mental, a nuestra propia salud mental, porque nos da una razón también para vivir, además de la simple visión materialista de vivir nuestro día a día, de responder a nuestras necesidades del trabajo, de la alimentación, etcétera. Cuando vemos al otro también y te tendemos la mano a través de actos caritativos o altruistas, nosotros también reducimos nuestra sensación de vacío, de desesperanza, de inutilidad, que son sentimientos tan arraigados, por ejemplo, en un ser que pueda padecer una depresión. E incluso, aunque no estemos padeciendo una depresión en este momento, aunque no estemos padeciendo un trastorno psíquico en este momento, es un escudo protector las actividades de caridad o los actos de caridad, actividades altruistas, esa empatía en sí, es un escudo protector para o contra una depresión, por ejemplo, que podamos padecer en algún momento. Cuando nosotros nos involucramos en esos actos, nosotros también nos sentimos que pertenecemos a algo, que pertenecemos a esta vida, que hay una razón para seguir. Vamos fomentando relaciones también más profundas con las demás personas y esto nos ayuda a eliminar nuestros sentimientos de soledad. Y si me voy aún más al aspecto científico, cuando nosotros hacemos estos actos de caridad o actos altruistas, nosotros estamos estimulando liberación de oxitocina, ¿verdad? Estamos reduciendo, por un lado, el cortisol, que está sumamente elevado por tanto estrés en el cual vivimos, liberamos esa hormona conocida como la hormona del amor, vamos reduciendo los factores de estrés y vamos mejorando nuestro bienestar emocional. Y agrego a esto que así como el espiritismo enfatiza que esos actos nos ayudan a superar el egoísmo, diría también que el desenfocarnos excesivamente de nosotros mismos y ver a los demás podría ayudarnos a romper ciclos de ansiedad, de rumiación mental también, por esos pensamientos que masticamos y masticamos y no logramos tragarlos en sí. Y esto es como que estemos haciendo un ejercicio así como de estos famosos mindfulness o de colocar la mente en el aquí y en el ahora. Así que desde la visión espírita y psicológica, la caridad y la empatía son esas herramientas poderosísimas para ayudarnos a equilibrar nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y diría que hacer el bien, Esteban, hace bien para nuestra salud mental. Así es, nos trae paz, nos trae alegría, nos trae tantas cosas Sí, es. que son tan importantes en nuestro día a día, ¿no? Y es verdad, muchos psicólogos ya hoy en día o cualquiera personas que están trabajando con la salud mental, es una de las cosas
que primero recomienda. Es ve y ayuda, ¿cierto? Olvídate de ti y enfócate en otra persona. Entonces, un buen recordatorio de la importancia de que todos estamos unidos, todos necesitamos, todos somos hermanos. Y Allan Kardec nos dijo en el libro de los espíritus que casi, bueno, o los espíritus le dijeron a Allan Kardec que casi todo el mundo tiene de una u otra forma una mediunidad, ¿cierto? Todos tenemos una capacidad de percibir, de sentir, de todo eso. ¿Existe algún papel específico de la mediunidad en el desencadenamiento de trastornos psíquicos o por el contrario, en el mantenimiento de una buena salud mental? Muy buena pregunta también, Esteban. Sí, me Y gustó, ¿no? sí, y Bien ante ella, interesante. sí, muy, muy interesante. Y ante ella siempre me dirijo al espíritu como tal, ¿verdad? Porque aquí nosotros tenemos que tomar nuestro papel con mucha responsabilidad porque la mediunidad es una facultad en sí, pero ¿qué hacemos de ella? Esta es nuestra responsabilidad. Y diré en primera instancia que la mediunidad puede ser o un arma o puede ser una medicina. Va a depender mucho de lo que el espíritu haga con esa facultad. Yo puedo emplearla para destruir y destruirme, o yo puedo emplearla para sanarme y sanar a otros. Ella puede ser fuente de equilibrio o puede ser fuente de equilibrio, armonía o desarmonía, dependiendo de la preparación, de la responsabilidad y también de la ética con la que el medium lo aborda. Si yo no tengo la comprensión adecuada, sumado a un estado mental incluso alterado, como tú decías al inicio, pensamientos atormentados por mis errores, por mis imperfecciones, yo puedo contribuir al desarrollo de trastornos psíquicos o la manutención o exacerbación de esos trastornos que ya poseía y que frente a mi poca preparación, comprensión y ya mi estado alterado, yo puedo ir exacerbando esos trastornos. Eso no porque la mediunidad era el problema, sino porque yo me encontraba vulnerable emocionalmente y mi conexión con este plano espiritual no fue la conexión idónea. Así, también un medium sin preparación adecuada puede sentirse abrumado por la intensidad de las percepciones espirituales. Y eso hay que dejar claro porque hay muchos medios que pueden sentir ansiedad, pueden sentir estrés o incluso algunos episodios de confusión mental por la falta de preparación, estudio, comprensión de su propia mediunidad. Y ahí es cuando hay quienes tienen dificultad para distinguir entre las propias emociones y las influencias externas a nivel espiritual. Y eso puede llevar a un desequilibrio emocional. Incluso hay quienes malinterpretan trastorno mental con un fenómeno mediúmico. Y eso es porque hay fallas en el medium, no es la falla en la mediunidad en sí, porque la mediunidad es la facultad que yo hago uso como tal. Por el contrario, ahora entra la otra parte de la pregunta. Si yo tengo la responsabilidad frente a mi mediunidad, yo estudio, yo me preparo, a la par de ello entiendo que mi estado mental es lo más importante, la conexión que yo haré con ese plano espiritual. Y por ello yo voy a cuidar mi salud mental a través de reforma íntima, a través de una moral elevada. Es comprensible que mi mediunidad va a ser medicina, va a ser la fuente de salvación y se convertirá en lo que mantenga mi salud mental. Además, un medium preparado, un medium que está conectado consigo mismo, voy a empezar por eso, conmigo mismo y por ende después con el mundo espiritual, y utiliza la oración, la conexión con espíritus benefactores para nutrir incluso su sistema nervioso, para reducir los niveles de cortisol y nos va a mantener un estado de equilibrio espiritual. Por eso el espiritismo destaca la importancia del autoconocimiento y la moral también elevada para integrar esa facultad de manera saludable y constructiva en la vida del medio, ¿verdad? Entonces, enfatizo todos estos puntos, Esteban, porque la pregunta es muy, muy buena para que podamos entender que aquí nuestra responsabilidad frente a nuestra mediunidad es lo principal en ello. Y yo creo que vale recalcar, es importante que todos oigan que cada caso es un caso, ¿no? Entonces no vamos a llegar a generalizar que
todos los trastornos psíquicos están relacionados con la mediunidad y no todos. Entonces, hay que respetar eh, la ciencia, hay que respetar también a los doctores y a los profesionales, pero sí podemos decir que en ciertos casos sí es caso de mediunidad una de las cosas que yo siempre he dicho podemos resolver es el espiritismo siempre te da una guía a seguir. Y si tú sigues esa guía, ciertas cosas van a cambiar, ¿no? Entonces, cuando empezamos, que es un problema de mediunidad, como decía, esos pensamientos repetitivos, de pronto es cierto, es que alguien al otro lado está causando, ¿verdad? Hay cosas que podemos hacer, ¿cierto? La oración, el evangelio, el culto del evangelio en el hogar, muchas cosas prácticas que nos sacan de ese patrón vibratorio de frecuencia y que nos pueden ayudar, ¿no? Así es, incluso por eso hablaba de esa mala interpretación que podemos darle, porque tú decías, ¿no? Estos pensamientos rumiantes o esos pensamientos repetitivos que pueden confundirse, por ejemplo, con un trastorno obsesivo compulsivo. Y alguien decir, no, lo que estoy pasando, por ejemplo, es un estado de obsesión. Sí puede ser una puerta. Esto es lo que tenemos que entender, que lo que ocurre en nuestro mundo interno repercuta después en nuestra facultad mediúmnica. Entonces, por eso es la importancia de que el medium sepa cuidar su salud mental, y esto es sumamente importante, así como cuidamos el cuerpo y decimos, no, yo voy a ir a la casa espírita y tengo que presentarme bien físicamente y no voy a ir, no, igual con la salud mental. Voy a un servicio mediúmnico, pienso, que tanto, así tú decías al inicio, Esteban, el pensamiento lo es todo. Entonces, ¿cómo está la calidad de mis pensamientos? Porque de esa calidad también va a hablar de la calidad de mi facultad mediúnica. Claro. Bueno, Magna, vamos a dejar por hoy. Te propongo, sigamos la próxima semana, pues ya se nos acabó el tiempo y vamos a seguir hablando de la salud mental, que es tan importante. Entonces, para todos, mil gracias. Vamos a dejar aquí. Los espero en la próxima semana para seguir con este tema tan importante. Mucha paz. Chao, chao.